todos otra vez. De nuevo estoy feliz de estar acá. En este video vamos a resolver algunas preguntas y respuestas que ustedes fueron mandando para hacérmelas llegar. Entonces, bueno, si bien hay muchas que coinciden en el contenido y coinciden también con los 5 consejos que les di anteriormente, igual quiero abarcarlas, ¿sí? Algunas las agrupé, pero no importa, voy a abarcar todas las que hicieron. Igualmente, no se olviden que una vez que hayan visto estos videos, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Así que, estamos tranquilos, todavía tienen chance de preguntar lo que quieran. Bien, voy a estar leyendo y la primera pregunta es: ¿cómo ayudar a los niños y abuelos en la adaptación a las medidas preventivas, sobre todo el permanecer en casa? Bien, lo mismo que había hablado en el primer video. Agenda, muy importante la agenda. Una agenda de cada uno y un horario familiar, colectivo, al que todos nos apeguemos. Ahora, lo interesante es que nombran a niños y abuelos. Entonces, imagino que en tu caso, de la persona que hizo esta pregunta, probablemente tengas en casa a abuelos y a hijos, a tus padres, a tus hijos o a tus suegros y a tus hijos. Y la verdad es que en realidad es una oportunidad muy bonita, muy bonita. Yo te recomiendo una cosa en particular, que es una especie de actividad, ¿no? Pero es que tu hijo cree una historia sobre la vida de sus abuelos. Entonces pueden tener ese momento de estar juntos, de cuidarse y de contarse cosas. A veces la vida se nos va, se nos viene y nos olvidamos que nuestros abuelos, que nuestros papás tienen una historia. Y que además de poder aprender de esa historia, es una forma de conocerlos, saber de dónde vienen, qué les pasó en la vida. Son muchos años, hay muchos cuentos por contar. Entonces, bueno, pueden hacer este librito. De hecho, bueno, puedes buscarlo en internet, es una idea que ya existe. Y crear este cuadernito de las historias de mi abuelo, ¿no? Mi abuela nació en tal lugar, mi abuelo nació en este lugar, se conocieron así, después se mudaron acá, después les pasó esto. Es muy interesante, es muy bonito y es un tiempo para que ellos compartan también, ¿sí? Yo entiendo que la situación es difícil, pero también estoy segura que con los 5 consejos que di en el video anterior, una vez que los apliques, entonces particularmente con esta situación puedes aplicar también este tipo de actividades. Bien. La segunda pregunta dice: tips para controlar la ansiedad y la angustia. Bien, para controlar la ansiedad y la angustia ya lo abarcamos en el video anterior con los 5 consejos, pero básicamente lo que te puedo decir es, como extra, como un consejo directo para la persona que hizo esta pregunta, crea un abanico de posibilidades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos ansiedad y angustia y estas cosas invaden nuestra cabeza, nosotros tendemos a simplemente estar pensando en la problemática. Bueno, esta es la problemática, como no sé qué va a pasar, tengo ansiedad, tengo angustia, ¿sí? Tengo miedo, tengo estrés. Entonces, salte de ese pensamiento, ¿ok? Ya es un pensamiento que conoces. Estoy segura que toda esa ansiedad y toda esa angustia viene de un mismo lugar constante todos los días. Entonces, salte de ese lugar y di, ok, ya conozco la problemática, no la puedo seguir pensando porque es que ya conozco la problemática y te la debes saber de memoria de tanto que la has pensado. Entonces ahora voy a crear un abanico de posibilidades, es decir, frente a esta problemática, ¿qué está en mis manos para yo poder actuar y mejorar la problemática? Hay cosas que no están en tus manos y en las de ninguna de nosotros, y de esas olvídate, no pasa nada, ya está, eso está ahí, lo estamos viviendo todos. Pero ahora, ¿qué puedes hacer tú dentro de tus posibilidades, en tu casa, en tu agenda, con tu trabajo, no sé? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces creas un abanico de posibilidades. ¿Por qué? La angustia y la ansiedad vienen de no conocer qué va a pasar después de algo. Por definición, eso es lo que son. ¿Okay? La falta de conocimiento de qué va a pasar después de esto. Como no lo sé, me angustio y vivo la ansiedad, o sea, tengo experiencias de ansiedad. Entonces, si yo creo un abanico de posibilidades, es decir, bueno, yo podría hacer esto, pero también podría hacer esto, estoy abriendo caminos específicos que me van a ir aliviando esa ansiedad y esa angustia, porque ya no es un panorama sin solución, ahora es un panorama que tiene diferentes caminos y que tiene diferentes posibilidades
y que yo lo puedo abarcar, que yo puedo llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo ayudar para combatir la depresión, la desesperación y la tristeza? Bien, bueno, aquí dos cosas. Si ya sufres de depresión, si ya eres una persona que sufre de depresión, trata de recurrir a las herramientas que antes te han funcionado en el tiempo, ¿ok? Trata de adaptarlas a lo que está pasando ahora. Las personas que ya sufren de depresión por lo general conocen diferentes estrategias y diferentes herramientas que han funcionado antes, ponlas en práctica hoy. Ahora, si no habías experimentado la depresión y ahora sientes esta tristeza y sientes este desconsuelo, muy bien. Lo que puedes hacer es, a ver, bien, lo que puedes hacer es aplicar herramientas basadas en las 3 necesidades básicas. Hay 3 necesidades básicas y yo personalmente confío muchísimo en ellas y son el sueño, la alimentación y la higiene. ¿Okay? Trata de cuidarlas especialmente. ¿Okay? A veces nos enfocamos en que cómo me quito esta depresión. Bueno, tengo que dejar de pensar en lo que me hace triste. No, ya va. Esos pensamientos van a estar. Entonces, no luchemos batallas que no vamos a poder ganar. Esos pensamientos están, la tristeza está. ¿Ok? Lo que podemos hacer es algo frente a esa tristeza, algo frente a esa depresión, si ya lo puedes llamar así, por los síntomas que estás viviendo. Entonces, mi consejo, cuida esas 3 necesidades básicas y vas a ver cómo te sientes con más fuerza, cómo te sientes con más energía y más tranquila para afrontar las cosas. Entonces, come muy bien, aliméntate muy bien, ¿sí? Ten cuidados de higiene. Yo sé que suena así como que, bueno, obviamente yo me baño. No, pero cuídalos especialmente. Yo me levanto y me lavo la cara, me meto a bañar a tal hora, no importa. Hago ejercicio, haz algo de ejercicio en tu casa, no importa, se ponen todos. Vamos a hacer 10 flexiones, 20 trotes estáticos, no importa. Haz actividad física y mantén la higiene dentro de esa actividad física, ¿sí? Después voy y me baño, ¿ok? Es importante tener higiene personal e higiene en la casa. Cuida los espacios, que todo se mantenga ordenado, limpio, dentro de las posibilidades. No es una cuestión para estresarse, pero dentro de las posibilidades mantener un ambiente que sea limpio, que sea sano, que sea higiénico, en el que provoca estar, ¿sí? Y bueno, por supuesto el sueño. Trata de dormir la mayor cantidad de horas posible, ¿ok? Tú agarras, te despegas de la pantalla a la hora de dormir, se cuida el horario de sueño, tratamos de acostarnos a la hora normal, incluso si estamos en estos días que son tal vez un poco desordenados y que no hay tantas responsabilidades como antes, manténlo. Apégate a esa agenda y a esos horarios de los que ya he hablado. Bien. Con respecto a la desesperación, que también la nombras y no es lo mismo que la depresión, lo único que te puedo decir es, Viktor Frank tiene un esquema para explicar la desesperanza y a mí me parece que es muy válido. Y es que la desesperanza es igual al dolor o al sufrimiento menos significado. Es como una ecuación, ¿no? Entonces, sentimos desesperanza porque frente a un dolor o frente a un sufrimiento no le vemos el sentido, no le vemos el significado. Decimos, o sea, esto no sirve para nada. Entonces, claro, decaemos y decimos, ¿para qué afrontar esto? ¿Para qué buscar las herramientas de afrontar esto si es que esto no tiene sentido, no tiene significado alguno? Entonces, trata de verle el significado, de decir, bueno, ya va, este momento que tengo, por supuesto que me va a servir de mucho, tiene mucho significado, tiene mucho sentido, voy a reconectar con esto, voy a cambiar mis hábitos en esto, tengo tiempo de sobra para aplicárselo a este proyecto. Sí, o sea, vamos a darle sentido al sufrimiento y al dolor, porque es lo más importante que hay para no entrar en la desesperanza, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategias pueden aplicarse en casa para evitar caer en ansiedad en estos tiempos de crisis? Y en este sentido vuelvo a hablar del abanico de las posibilidades, del abanico de abrir diferentes caminos, de decir, bueno, si yo tomo acción de esta forma, eso es un camino, si yo hago un plan de acción con respecto a tal cosa que me genera ansiedad, ¿sí? Y por supuesto las agendas y los horarios. Perdón que no me detengo mucho en esta pregunta, pero creo haberla contestado tanto en el video
como en preguntas anteriores. Bien, las siguientes 3 preguntas decidí unirlas en una sola para dar una sola respuesta, ¿sí? Porque son muy similares. Las 3 preguntas son: estrategias para mantener a los niños en cuarentena dentro de nuestras casas o los que viven en apartamentos, y que ellos puedan entender lo complicado de la situación. La segunda pregunta es: ¿cómo hacer más llevadera la cuarentena para los niños? Hay momentos que ellos caen en desespero por estar solos en casa y no recibir visitas de nada. Y la tercera pregunta dice: ¿es bueno que le informemos a los niños de lo que está pasando? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a decir es: nadie, ni tú ni yo entendemos bien lo que está pasando. Esto nos llegó de la nada, esto fue una sorpresa. Entonces, si ni tú ni yo logramos entender a profundidad lo que está pasando, imagínate un niño. Entonces, sí vale la pena explicarles lo que está pasando, por supuesto, para que ellos estén en una posición donde al menos tengan algo de entendimiento de lo que está sucediendo en casa, ¿ok? Pero hasta cierto punto, hasta cierto nivel, para no ponerles más bien la cabeza con cosas que no pueden afrontar y que les van a empezar a generar ansiedad. No crean que los niños no tienen ansiedad o que los niños no sienten estrés. No, sienten exactamente lo mismo, solo que no tienen las mismas herramientas para canalizarlo. Entonces, por lo general se interioriza o se expresa en cuestiones de conducta, ¿sí? En desórdenes en la conducta. Entonces, no vale la pena meter tanta información en la cabeza de nuestros niños que no tienen la posibilidad de manejarlo. Entonces, sí vale la pena una explicación. Mi vida, estamos pasando por un momento que es complicado para todos, pero que lo vamos a llevar de una forma buenísima en casa. Todos vamos a colaborar, todos vamos a estar contentos. Hay un virus, nos tenemos que cuidar, esto va a pasar, muy pronto esto va a pasar, pero nosotros tenemos que colaborar y nuestra forma de colaborar es quedarnos en casa para que no nos contagiemos ni se contagien otras personas. Y vamos a aprovechar este tiempo para pasarlo en familia, para vivirlo, para estar unidos, ¿ok? Yo creo que hasta ahí ya esa es una explicación suficiente para un niño. Ahora, aplica actividades en casa que sean para todos, ¿ok? Aplica actividades, lo mismo que ya hablé de la agenda y los horarios, actividades donde todos puedan estar involucrados. Puede ser de ejercicio, dale a veces el control a los niños, dile, bueno, hoy tal se encarga del ejercicio, mañana tal se encarga del ejercicio. Y una cosa muy importante, bajo ninguna circunstancia utilices este tipo de actividades que en realidad llaman a la manipulación de nuestros hijos, que se están haciendo además muy común en internet, porque yo no entiendo por qué estas cosas tienen que correr por internet y hacerse virales. Yo entiendo que si ya las has aplicado en tu casa, viene desde el amor y desde la mejor de las mejores intenciones, ¿sí? Pero gracias a Dios estás aquí tratando de buscar ayuda y de hacer preguntas a profesionales, y yo eso lo valoro muchísimo y te lo aplaudo. Entonces, voy a dar un solo ejemplo que ya lo he visto correr mucho en las redes sociales, y es que les ponen a los niños como diferentes actividades, y a través de esas actividades ellos se ganan un dinero. Vamos a poner que es del monopolio, ¿no? Que son los ejemplos que he visto. O unas fichas. Y entonces si ellos tienden su cama, se les da una ficha. Si ellos tienden, no sé, la cama de sus papás, se les dan 2 fichas. Si ellos limpian el baño, tantas fichas, etcétera, etcétera. Y después con eso pueden ir a comprar chucherías, pueden ir a comprar caramelos, pueden comprar chocolate, ¿sí? ¿Qué pasa con estas cosas que suenan como si de verdad están logrando el objetivo? Suenan como que están logrando el objetivo porque los niños efectivamente están haciendo eso y después van y buscan su chocolate. Pero ¿qué está pasando dentro de la cabeza de estos niños? Ellos, acuérdate que son como esponjas, aprenden y todo lo van asimilando, ¿sí? Tal como está sucediendo. Entonces resulta que tender la cama, lavar el baño o hacer las cosas de higiene normal de una casa o colaborar en la casa, solamente lo hago con el fin de obtener algo a cambio, que además ese algo que estoy obteniendo a cambio ni siquiera me hace bien. Sabemos que no les hace bien el caramelo, sabemos que no les hace bien el chocolate, que por supuesto que lo pueden comer, claro, pero que si lo quieren comer sea porque fueron, lo buscaron, se comieron un poquito y ya está, y después comen saludable
y que sea más natural. Y que si hacen estas cosas de colaborar con la familia y de tender la cama y cosas de higiene personal, sea porque efectivamente conocen lo que es la higiene personal y reconocen la importancia de hacer eso. Estas dos cosas tienen que estar separadas. Si mi hijo va a hacer algo de colaborar con la familia es porque realmente quiere colaborar con la familia y entiende lo que eso significa, no porque se va a ganar después un chocolate. Porque después entonces no nos quejemos cuando en unos años piden algo a cambio sobre todo lo que hacen. O de repente después viven solos y ya no tienen hábitos de higiene y ya no tienen hábitos. Vamos a pensar, vamos a proyectar en futuro qué tanto afecta las cosas que estamos llevando a cabo hoy en la casa. Y por último, con respecto a estas preguntas con los niños, es ser ejemplo vivo. Los niños ven, los niños hacen. A los niños no se les dice qué es lo que tienen que hacer y por eso entonces van y lo hacen. Si yo le digo no grites mientras le estoy gritando, se los dejo a su imaginación. O sea, queda más que claro, ¿no? Seamos ejemplo. Los niños ven, los niños hacen. Metámonos eso en la cabeza, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer más llevadera esta situación cuando me invade la preocupación por mis familiares en el extranjero? Muy bien. Yo entiendo perfectamente esto. Yo creo que todos los venezolanos estamos en esta situación, si bien es porque estoy en el extranjero, es porque estoy en Venezuela y tengo familia en el extranjero, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Primero, una vez más, filtrar información. Vamos a filtrar información. Que yo tengo un familiar que está en Argentina y entonces yo me la paso leyendo noticias de Argentina para ver qué es lo... Ya va. No. Yo voy a leer lo justo y necesario, yo voy a estar informada de lo justo y necesario como para estar al tanto de esa persona, ¿ok? Si estoy en comunicación con esa persona, pues debo confiar en lo que la persona me está diciendo, ¿sí? Y debo entender, realmente comprender que esa persona que está en el extranjero está informada y está protegida por el gobierno del lugar en el que viva y por el sistema de salud del lugar en el que viva. Todos los sistemas de salud están saturados. Todos los países están pasando por un momento muy complicado, pero también toda la población está al tanto de lo que está sucediendo. Esa persona no va a estar sola, esa persona va a estar resguardada por un caso de pandemia que está sucediendo en todo el país en el que esa persona está. ¿Okay? Entonces es muy importante que entendamos esto y que confiemos en que la persona está informada y que está tomando las medidas necesarias, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta dice, en caso de que algún familiar cercano sea diagnosticado con COVID-19, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué nos recomiendas? Bien. Primero, de nuevo, entender que esto no es algo que está pasándole solo a una persona, le está pasando a muchas personas y que no vas a estar solo. Y esa persona tampoco va a estar sola, ¿ok? Personalmente he vivido la experiencia y les puedo decir, primero hay que mantener la calma. ¿Por qué? Porque si no mantenemos la calma de la forma que ya lo expliqué en el video anterior, no vamos a vernos con las herramientas suficientes para afrontar esto de la mejor manera. Y a lo mejor tomamos acciones de héroe, de heroína, de ir allá afuera y entonces, no sé, le voy a salvar la vida y voy a hacer esto y voy a ir y voy a... Ya va, no. No. Esa persona fue diagnosticada con COVID-19 como muchas otras personas. Los medios están para resolver este tipo de situaciones y se van a resolver, ¿ok? Esa persona va a poner todo de su parte y se le van a dar las indicaciones necesarias para pasar este virus, para pasar este COVID-19, ¿ok? Ahora, debemos entender también, y esto ya no es tanto psicológico como más un hecho, una cosa que es realidad, que es que este virus no le da a todo el mundo de igual forma, ¿ok? Este virus puede ser simplemente pasar por determinados síntomas durante una semana, cuidarse, tener especial atención y luego se va, ¿ok? Muchísimas personas, de hecho la mayoría de las personas que han pasado por COVID-19 no han tenido que llegar al hospital, no han tenido que llegar a hospitalizarse ni a estar en cuidados intensivos, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos tranquilos, que también es un virus que puede no tener complicaciones y que en caso de tenerlas ya se conocen, gracias a Dios a estas alturas, se conocen cuáles son las medidas que se tienen que tomar, ¿ok? Si tú me estás haciendo esta pregunta el día de hoy, es porque gracias a Dios ya pasaron todas las incertidumbres que sucedieron, por ejemplo, en China. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué está pasando? Ya se conoce mucho más y ya hay muchos más medios, ¿ok? Confiar, estar tranquilo y que esto más bien
en lugar de ser una alerta y una cuestión muy, no sé, como de ataque personal, que sea algo para concientizar que entonces efectivamente debemos protegernos, mantenernos en casa, estar con nuestras familias y tomar las medidas necesarias. Bien, ¿cómo convivir con tu pareja las 24 horas del día? Y esta es la última pregunta. 3 cosas. Primero, determinar espacios personales, espacios para cada uno, 100%, tanto espacio físico como mental. Incluso pueden estar sentados en la misma mesa, pero que cada uno esté en lo suyo y que eso se respete. Necesitamos espacios personales, ¿ok? Cada uno su espacio, cada uno su momento. Después, espacios juntos, que efectivamente ya esos espacios juntos los disfruten porque ya tuvieron su espacio personal, ¿ok? Y tercero, pero es lo más importante, comunicación, 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 y lo puedo decir 900 veces más, ¿ok? No hay que esperar que el problema sea enorme para tomar acción, para comunicarnos, para decir algo. ¿Por qué? Porque es que si esperamos que el problema sea enorme, lo único que vamos a hacer es explotar. No nos vamos a ir a comunicar, vamos a ir a explotar. Y vamos a empezar a decir, y esto, y aquello, y además esto, otro, y esto, y aquello. No. Cuando sucede una cosa pequeña, nos proponemos juntos que vamos a estar sentados y lo vamos a hablar. Mi amor, pasó esto y esto me disgustó o me siento preocupada por esto, pero no quiero que llegue a mayores. Es muchísimo más efectivo hablar todos los días de algo pequeñito, con mucha calma y mucha paz, que esperar 2 semanas para después reventar y generar un problema que además, si tu convivencia en pareja es una convivencia en familia, donde hay otros involucrados en la misma casa, le vas a afectar también a ellos. Vas a afectar a tus hijos en caso de que sean tus hijos, ¿ok? Vas a afectar a otras personas. Entonces debemos cuidarnos nosotros para cuidar también a los demás. Si tu convivencia en pareja son nada más ustedes dos, pues más fácil, se crean estos espacios, se crea la comunicación, pero es algo que se tiene que hablar. Es más, tú terminas de ver este video y van directo a hablar. O vean este video juntos y háblenlo. Digan, sí, nos proponemos que efectivamente los detalles, hasta las cosas más pequeñas, las vamos a conversar y vamos a hacer planes de acción y nos vamos a entender juntos y nos vamos a tolerar. Bien, ya este será el último video con esas preguntas y esas respuestas, pero saben que las próximas preguntas y respuestas que me quieran hacer se las voy a contestar en el grupo, ¿ok?